Hospital de Cirugía para venir a exponer esta plática. Espero que sea de beneficio para todos ustedes que la escuchan, y pues es un placer convivir también en lo académico con todos ustedes que a diario nos vemos y convivimos con nuestros pacientes en el quirófano. El paciente grave, como ven, pues es una amplia gama de entidades nosológicas a las cuales nosotros los anestesiólogos nos enfrentamos cada día. Ustedes pues la mayoría son cirujanos generales y están enfocados a algún tipo de pacientes en específico, pero nosotros como anestesiólogos tratamos pacientes de todas las especialidades quirúrgicas. Por lo tanto, el enfoque del paciente grave para nosotros es muy amplio, pero siempre va a haber una compatibilidad con el cirujano para el manejo previo, durante la cirugía y en el postoperatorio, donde ya nos comunicamos y nos enlazamos con los intensivistas. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, cómo lo manejamos desde la valoración preoperatoria, que para nosotros es muy importante para decidir el manejo que le vamos a dar al paciente durante el transoperatorio. Clasificamos al paciente y decidimos el tipo de monitoreo que le vamos a realizar al paciente, y en base a eso y a la evolución transquirúrgica le vamos a hacer el manejo adecuado. Muchas veces el paciente llega de la unidad de cuidados intensivos, en otras ocasiones no llega de urgencias o de cualquier área hospitalaria. En cuanto a la valoración, pues para determinar el riesgo anestésico quirúrgico global están implícitos muchos factores. Nosotros empezamos con lo que es el estado físico, que es la evaluación del estado del paciente de acuerdo a la Sociedad Americana de Anestesiología, y que está mundialmente aceptada y avalada para la valoración del paciente quirúrgico. Luego vienen una serie de valoraciones por especialidades, que en muchas ocasiones en el enfermo grave no hay oportunidad de que las haga algún especialista. Entonces nosotros los anestesiólogos debemos de tener la capacidad para realizarla, y sobre todo de una manera rápida y efectiva, para decidir nosotros cuál es el manejo que el paciente requiere. Inicialmente les dije el monitoreo y después el manejo. El riesgo anestésico quirúrgico global, pues como ven, depende mucho no solo del estado físico y el estado cardiológico o pulmonar del paciente, sino también de todos los implementos con que cuenta el hospital para manejar esos pacientes. Cómo está la unidad de terapia intensiva, unidad de cuidados intermedios, unidad cardiológica o de cuidados cardiológicos, para ver qué tanto se puede incrementar el riesgo en cuanto a deficiencias, carencias del hospital, o en cuanto a que tenga todo lo necesario para manejar este tipo de pacientes. Nosotros debemos de hablar generalmente con los familiares. En el paciente crítico muchas veces no tenemos un contacto directo en cuanto a interrogatorio, porque son pacientes que ya vienen sedados o intubados y mecánicamente ventilados. Entonces el riesgo lo establecemos en la valoración preoperatoria integral que hacemos en cuestión de minutos, y con eso nosotros hablamos con los familiares y les exponemos, para obtener el consentimiento informado, les exponemos la situación del paciente, la gravedad en que se encuentra y las posibilidades o los riesgos que tiene ese paciente para
adelante o qué tanta morbilidad o mortalidad va a tener tanto en el transoperatorio como en el posquirúrgico inmediato o mediato. Entonces, para nosotros es muy importante evaluar integralmente al paciente y así nosotros clasificarlo. Como ven, hay una gran cantidad de clasificaciones en los diferentes aparatos y sistemas. Hay muchas clasificaciones, lo cual indica que no hay una idónea o una sola que pudiera englobar a todos los pacientes o a todo el paciente quirúrgico grave. Estamos con el estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología del grado 1 hasta el 6. Eso se agregó el grado 6, es el paciente donador cadavérico con muerte cerebral que se le van a tomar órganos. Ese sería el grado 6. El 5 es el paciente moribundo y el grado 1 es un paciente sano que solo trae el problema quirúrgico. Entonces, en el paciente grave, pues nunca nos vamos a encontrar un grado 1 o grado 2, generalmente 3, 4 o a veces 5. La valoración Mora México es un anestesiólogo, Mora García, que ideó una evaluación en donde toma 10 variables de gravedad o de estado físico del paciente y las pone para determinar sobre todo pronóstico del paciente. El riesgo cardiovascular es uno de los que más escalas y clasificaciones tiene, como ven ustedes, lo cual indica pues que no hay una ideal, pero mencionamos ahí desde la de Gorman, que la usan todavía muchos cardiólogos en sus evaluaciones, y se han hecho comparaciones entre todas ellas, y todavía la de Gorman, la de Desky, la de Lee son hasta cierto punto aceptables y se siguen tomando en cuenta y se siguen haciendo estudios de validación para las mismas. Boersma es un autor de los Países Bajos, un autor europeo, donde él pone 7 factores de riesgo y en base a los factores y al puntaje se determina el estado de gravedad del paciente y qué se espera en cuanto a morbilidad y mortalidad postoperatoria por origen cardíaco. Como ven, nosotros debemos de conocer todo esto. Yo creo que algunos de ustedes, los cirujanos, habrán oído hablar de esto o lo habrán incluso ya tomado en cuenta cuando solicitan la valoración de sus pacientes, cuando lo hace el cardiólogo o el médico internista. Por ejemplo, aquí vemos cómo valoran esto desde 2006, 2007, las 3 clasificaciones, y cómo ven que la última, la de Boersma, tiene un mayor, es una gran cantidad de pacientes las que tomaron, aunque fue un estudio retrospectivo, más de 100,000 pacientes, y tomando en cuenta ahí ven los parámetros que valoran y que es el índice cardíaco de riesgo cardíaco modificado. Y entonces, con solo agregarle establecer la cirugía de alto riesgo, son los mismos que tiene la de Boersma, y nada más especificando más el tipo de pacientes quirúrgicos y en cuanto a la edad, y con eso la posibilidad de determinar el pronóstico quirúrgico del paciente mejor. Nosotros tomamos mucho en cuenta, como anestesiólogos, la valoración de la vía aérea, que existen también muchas clasificaciones y valoraciones, y nosotros tomamos la mayor parte de ellas en cuanto valoramos al paciente para determinar la posibilidad de una intubación difícil. Muchas veces, si el paciente viene de urgencia y aún no ha sido intubado, nos enfrentamos a él al llegar a quirófano, y en la inducción anestesia, en la dificultad de
de intubar a un paciente es donde el paciente se puede morir, o sea, ya ni lo van a operar ustedes, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros hagamos una buena valoración de la vía aérea. La valoración pulmonar en cuanto a los datos fisiopatológicos y las valoraciones espirométricas cuando son cirugías electivas o que se pueden retrasar un poco cuando no son emergentes o de urgencia inmediata. Y muchas veces los pacientes ya vienen de terapia intensiva con daño pulmonar agudo, pacientes mecánicamente ventilados, y nosotros debemos de saber exactamente cuál es la ventilación a la cual está siendo sometido el paciente en terapia intensiva para nosotros continuar con esos mismos parámetros ventilatorios y que no se deteriore el paciente en el transoperatorio. La clasificación renal, que está aceptada, la clasificación de Richter por sus siglas en inglés, donde lo vamos a ver más adelante, y el índice de daño renal agudo, pacientes que muchas veces ya están siendo tratados con terapias de reemplazo como hemodiálisis o a veces hemofiltración en aquellos pacientes que ya tienen varios días en terapia intensiva y que requieren de sacarles volumen porque están en falla renal aguda y no están eliminando líquidos. Esa es la de Richter, que es riesgo, lesión o injury de inglés, falla, pérdida de la función o enfermedad terminal. Nosotros clasificamos en base a estos parámetros muy sencillos, ¿verdad?, de determinar, que en cualquier hospital los hacen, y es muy importante esta evaluación de la función renal porque es una de las fallas orgánicas que más mortalidad ocasiona en el paciente críticamente enfermo, y sobre todo cuando esté sometido a un procedimiento anestésico y quirúrgico. Y estas son clasificaciones que se toman en la unidad de cuidados intensivos, que hay muchas, pero todas son para determinar el estado de gravedad del paciente y sobre todo la terapia que se va a implementar en ellos y el pronóstico en cuanto a morbilidad y mortalidad. Aquí vemos una de ellas, la clasificación de SOFA, en la cual vemos los parámetros que se toman en cuenta, que son 6 órganos o aparatos y sistemas. De acuerdo al mayor puntaje es donde está más grave el paciente y está requiriendo de mayor apoyo o tiene datos de disfunción más importantes. Entonces, entre mayor puntaje, mayor morbilidad y mortalidad del paciente. El monitoreo, el paciente pues nos llega a quirófano y debemos de implementar todo lo que sea posible para estar observando las variables fisiológicas y cómo es la evolución en el transoperatorio. Ven cómo tenemos actualmente una gran cantidad de elementos diagnósticos, cómo ha avanzado la tecnología para poder darle mejor oportunidad de diagnóstico oportuno y manejo oportuno al paciente de cualquier alteración que sufra en el transoperatorio. Todo esto es muy invasivo y probablemente por ahí haya más que algunos que tengo en el monitoreo invasivo, también hay actualmente ya de monitoreo no invasivo. Como es, vean, el catéter venoso central siempre fue de mucha ayuda durante muchos años, y en la actualidad se dice que pues no nos ayuda tanto, sobre todo en cuanto al monitoreo de la función cardíaca, en cuanto a la PVC, pero todavía nosotros podemos darle uso, sobre todo si tenemos parámetros basales para nosotros ver si no tenemos otra cosa en cuanto al manejo de volumen intravascular. La administración y determinación de dosis de los inotrópicos y vasoactivos, ya sea vasopresores o vasodilatadores, la administración de soluciones que muchas veces dañan a la vena periférica
cardíaca y como la NPT y otras que van a requerir de la colocación de este catéter. Entonces el catéter venoso central sigue siendo primordial en el manejo de los pacientes críticos y sobre todo si van a ser sometidos a cirugía. La administración de fármacos intravenosos como los que mencioné, inotrópicos y vasoactivos, y el uso del catéter de Swan-Ganz, que pues ya no está tan en boga, pero ocasionalmente en algunos pacientes todavía les damos uso, sobre todo en algunos que están en muy alto grado de gravedad, como son el estado de choque de cualquier etiología, sobre todo aquellos choque séptico o choque cardiogénico, en donde todavía nos puede ser de utilidad el catéter de Swan-Ganz, en donde nosotros determinamos gasto cardíaco, índice cardíaco y todas las variables hemodinámicas que nos sirven para el manejo de las sustancias vasoactivas. Actualmente con la línea arterial, donde obtenemos una imagen continua del pulso arterial, del índice, de la presión arterial continua, y podemos obtener muestras para gasometrías, glucosa, electrolitos, hemoglobina, tromboelastografía en aquellos pacientes que se requiere anticoagulación transoperatoria o que ya vienen anticoagulados en el preoperatorio. Muchas veces, a veces dice uno, o ustedes como cirujanos, pues yo qué tengo que ver con los pacientes cardiópatas. En ocasiones ustedes son el único cirujano disponible en el hospital y están haciendo en sala de hemodinamia un cateterismo común y corriente y se llega a complicar una punción arterial, o a veces hasta llegan a aplicar intraperitoneal. Entonces el paciente pasa urgentemente a quirófano y ustedes son quienes lo van a tratar. Y son pacientes que vienen anticoagulados porque le estaban poniendo stents. O sea, hay mucha variable de pacientes que a veces no se imaginan ustedes que pueden llegar a intervenir en ellos, aunque sean cirujanos generales. Aquí podemos determinar gasto cardíaco, variables hemodinámicas por el sistema Vigileo, que es un sistema de lo más nuevo y más avanzado, y que muchos hospitales no lo tenemos, el cual analiza la curva de presión arterial en tiempo real y nos da todo este tipo de variables. También hay vigileo no invasivo, en donde con un sensor de oximetría de pulso en un dedo nos puede dar todas las variables hemodinámicas. El problema con el paciente crítico es que muchas veces está muy comprometida la perfusión a nivel distal, en donde se coloca el sensor y no nos va a dar todo, no va a ser tan real y tan confiable. Entonces es mejor cuando lo tenemos de una línea arterial. También el uso del eco transesofágico y el Doppler, donde obtenemos igualmente todas las variables hemodinámicas. Esto se hace ya en terapia intensiva o se puede hacer en el transoperatorio, y no solo en los pacientes cardiópatas, se puede hacer en cualquier paciente crítico para obtener todas las variables hemodinámicas. Y si ese paciente, por su edad o los antecedentes previos, puede tener problemas o posibilidades de hacer isquemia miocárdica, que es una de las causas de muerte importantes en el paciente crítico, el infarto del miocardio perioperatorio, pues se pueden detectar a tiempo las alteraciones con un eco transesofágico. Es el que los puede detectar más rápidamente, más tempranamente, y poder nosotros ofrecerle algo al paciente en cuanto a terapéutica. El catéter venoso yugular, en el bulbo yugular de la arteria yugular interna, sobre todo en aquellos pacientes neuroquirúrgicos, ¿verdad? O que tengan posibilidades, aquellos de trauma múltiple, que traen también trauma de cráneo y que son sometidos a una laparotomía de urgencia, porque eso es lo que lo está poniendo en peligro de la vida en ese momento. Sería adecuado monitorizar también después lo va a llevar a la muerte, porque no se manejó adecuadamente en otros aspectos.
transcraniana, algunos pacientes de trauma múltiple. Y en cuanto a no invasivo de la función cerebral, se puede utilizar el Doppler transcraneal, que nos puede dar también sobre todo cómo está el flujo sanguíneo cerebral y cuándo podemos esperar isquemia o hipoxia en el paciente. En cuanto al manejo, con todo esto que nosotros hacemos de diagnóstico, los 4 rubros importantes para el manejo transoperatorio del paciente grave serían los líquidos intravenosos a administrar, inotrópicos y vasoactivos que requiera el paciente en el transoperatorio o que los traiga ya desde el preoperatorio, desde urgencias o de terapia intensiva. El uso de la nutrición parenteral, el paciente que ya tiene varios días en terapia intensiva y pasa a una cirugía de urgencia, y el uso de la insulina, no solo en los pacientes diabéticos, sino también en el paciente grave que está cursando con hiperglicemias importantes, aunque no haya sido diabético antes, por el trauma, por el estrés, por el manejo de líquidos y todo lo que se ha hecho en la terapia intensiva. Debemos de ser muy cuidadosos de ello porque también tiene bastante índice pronóstico en cuanto a morbilidad y mortalidad por el manejo adecuado de la glucosa e insulina en el transoperatorio y la ventilación mecánica. Los líquidos, pues generalmente manejamos como siempre, ¿verdad? Todos sabemos los cristaloides, las soluciones isotónicas, el Harman o la salina, y el uso de coloides, generalmente plasma, alúmina y los otros que se usan menos, pero si se cuenta con ellos solamente y requiere el paciente algún coloide, no tenemos otros, pues se puede utilizar, aunque se tiene ciertas restricciones. La transfusión es importante que determinemos nosotros cuál es el momento adecuado de transfundir a un paciente, ya sea paquete globular, sobre todo aquellos pacientes con algún tipo de hemorragia aguda o traumatizados, que debemos de tener una terapia transfusional adecuada. Existen guías ya muy avanzadas, pero en general les puedo decir que actualmente debemos de estar transfundiendo no solo eritrocitos, también hay que al mismo tiempo transfundir plasma, transfundir plaquetas en relaciones que pueden ir de 1 a 2, 3 o 1 a 1, 1 o 1, 3, 5, etc. Eso lo determina uno en cuanto a todas las variables que estamos nosotros cuantificando y valorando durante el transoperatorio. Y la terapia guiada por metas, que ahorita lo vamos a ver un poco más. Aquí vemos cómo la presión arterial sistólica menor de 90 o una media menor de 65, inicialmente empezamos con una carga de líquidos intravenosos, generalmente cristaloides, y después de eso, de acuerdo a la respuesta, cuando ya tenemos, vean que sí puede ser de ayuda la PVC, si nosotros la manejamos, tenemos una basal y vemos cómo va respondiendo a la administración de volúmenes, y de acuerdo a la respuesta o no de esas cargas de volumen, mejoramos la PVC, la presión arterial media mejora o no, y es cuando vamos a utilizar los inotrópicos o vasoactivos. Si estamos monitorizando saturación venosa mezclada de oxígeno, debemos de tratar de mantenerla lo mejor posible, alrededor del 70%. Si no, ahí es cuando vamos a determinar el uso de una transfusión sanguínea y el uso de inotrópicos. Puede llegar el momento en que estabilicemos al paciente, la resucitación completa o reanimación completa con líquidos, y de ahí vamos a seguir evaluando los parámetros de monitoreo para ver cómo seguimos con el manejo. Estos son los inotrópicos y vasoactivos más comunes que utilizamos aquí en nuestro medio. Hay otros que no tenemos nosotros, pero con esto es suficiente para que nosotros podamos sacar adelante a cualquier paciente en estado crítico. Por ejemplo, los primeros ya todos lo sabemos, la respuesta que vamos a obtener, pero puse la vasopresina, está
su uso en boga en los últimos años, sobre todo en el paciente séptico grave, que ya no responde a ese manejo de volumen, no responde sobre todo al uso ya de la norepinefrina, y muchas veces responde en asociación con un sinergismo muy importante en esos pacientes en estado de choque séptico. Después de inducir al paciente en la anestesia, se administra un polvo de 200 mililitros en 5 minutos, y aquí es si nosotros estamos evaluando ya parámetros hemodinámicos con un monitoreo más avanzado, y determinamos el volumen sistólico. Si no hay un incremento, damos otro bolo. Si hay un incremento mayor del 10%, nos vamos a determinar cómo está la presión arterial media, y en base a cómo lo encontremos, utilizaremos o no vasopresores, y determinación del índice cardíaco, y dependiendo de cuánto se encuentre, utilizamos inotrópicos para mantener un índice cardíaco adecuado, mayor de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. También vemos si no hay una adecuada respuesta. Acá vemos que se administran otros bolos de 200 mililitros, y una vez que estabilizamos al paciente, dependiendo si es cirugía laparoscópica o abierta en cuanto a abdomen, generalmente se utiliza mucho en el paciente séptico abdominal, y ya vemos cuál es la cantidad de líquidos de mantenimiento durante el transoperatorio. La terapia insulínica intensiva pues se ha demostrado que da buenos resultados en cuanto a lo general del paciente, en cuanto a menor morbilidad, pero en estudios muy grandes que se han hecho en cuanto a mortalidad todavía no se ha determinado que haya un beneficio, pero es lo mejor para nosotros mantener al paciente con una infusión intravenosa continua de insulina, y determinaciones cada hora de la glicemia para ver cómo modificamos. Y cada hospital tiene sus protocolos, ¿verdad? Pero pues son ampliamente conocidos, sobre todo el de Yale, que es el que muchos hospitales siguen, y pues son adecuados para el manejo en el transoperatorio. Y por último, en cuanto a la ventilación mecánica, depende de cómo lo estén ventilando mecánicamente en la terapia intensiva, o de donde llegue el paciente. Si ya lo intubaron en urgencia, muchas veces en urgencia lo intuban, y la ventilación mecánica no es, muchas veces no es instituida, como mejora inicialmente, pero nosotros ya valoraremos en el transoperatorio cuál es la que utilizaremos. Pero la que es de terapia intensiva, esa sí es, si han estabilizado durante horas o días al paciente, pues tenemos que tomar en cuenta eso, y esos parámetros utilizarlos en el transoperatorio. Y rápidamente, en cuanto a la ventilación protectora, vean que se usa en cualquier tipo de pacientes, y más en el paciente crítico, volúmenes corrientes bajos, utilizar PIP, mínimo 5, o el ideal que ya traiga, que han estado utilizando en terapia, y una presión plató menor de 30 centímetros de agua. Y en ocasiones se indican maniobras de reclutamiento alveolar en el transoperatorio. Casi nadie las va a hacer, es raro el anestesiólogo que pueda hacer esto, porque no lo conocen, no son manejos, generalmente son manejos de terapia intensiva, pero muchas veces, si no mejora la oxigenación en el transoperatorio, pueden hacerse estas maniobras de reclutamiento alveolar, donde se les da una presión, el paciente está relajado, se le da una presión positiva continua durante 30 segundos, alta, y a veces con eso mejora la oxigenación, y se puede estar recomendando que se haga cada 30 minutos durante la cirugía. Y finalizo con esto: el manejo anestésico del paciente críticamente enfermo debe ser integral, y un enlace perfecto entre el pre y el postoperatorio. Así es como nosotros obtendremos el mejor resultado posible en nuestros pacientes.